Y para hacer ya un pequeño resumen de lo que hemos visto en las semanas 1 a la 3, partimos, ¿cierto?, con una introducción de lo que estamos conversando respecto de la estrategia inmobiliaria, que básicamente tienen que ver con cómo yo tomo decisiones, ¿cierto? No tanto con cómo me vuelvo un experto en hacer anuncios o en hacer campañas, sino cómo yo tomo el control de mi negocio, como por ejemplo, no sé, un piloto que pilotea un avión, ¿cierto? Y que tiene todo un panel de control y puede saber a qué altitud va, si voy muy bajo, muy alto, a qué velocidad voy y controlar un poco todo el proceso sin necesariamente estar en todas las partes, ¿cierto? Luego en las semanas 2 y 3 vimos herramientas muy prácticas para medir, ¿cierto? En la semana 2 vimos cómo yo mido los rendimientos de anuncios a través de las estadísticas, cuántos clics, cuántas personas me están llegando y todo ese tipo de cosas, un poco desde el punto de vista más técnico. Y en la semana 3 vimos cómo yo mido el rendimiento o el retorno de mi inversión, tanto a nivel de captación, ¿cierto? Yo voy a buscar medir cuánto estoy captando y a qué costo me sale la, para de esa manera tener un control y una predictibilidad de mi negocio y saber si necesito modificar algo. Y por supuesto también en el área de venta, mi costo por venta, ¿cierto? ¿Cuántas ventas estoy consiguiendo? ¿Cuánto costo tiene una venta? Y así poder calcular cuánto invertí versus cuánto gané, ¿cierto? De eso se trata al final todo lo que estamos haciendo, de invertir para ganar y para obtener un retorno. Y el día de hoy vamos a, de alguna manera, sintetizar todo, vamos a explicar lo que para mí es el concepto más importante de entender a la hora de generar negocios inmobiliarios, que es, en este caso, la captación estratégica. Y van a ver finalmente que esto es como el paraguas que va a guiar todas las decisiones estratégicas de nuestro negocio. Aquí es donde todo va a tener sentido y es como, por así decir, la brújula que nos va a guiar respecto a nuestro negocio inmobiliario. Importante, van a ver que cuando uno lo entiende de manera global, la estrategia inmobiliaria en realidad es súper simple de entender. Y van a verlo acá, lo cual no quiere decir que sea simple de aplicar. Por supuesto, hay un montón de complejidades en el día a día, en la práctica, en la negociación con los clientes, en la adquisición de clientes, pero entender la estrategia de forma global, van a ver que no tiene nada de difícil de entender ni de complicado. Entonces, y aquí ya entramos directamente en materia, ¿cuál es el aspecto fundamental del negocio inmobiliario? ¿Y cuál es el aspecto estratégico número uno que yo tengo que tener en juego? La captación estratégica de propiedades vendibles. Todo se va a resumir en captar propiedades vendibles. Captar propiedades vendibles es lo que les va a permitir a ustedes tener un negocio sólido, un negocio que crece, un negocio donde ustedes sienten que avanza, un negocio en que hay compradores, donde sienten que se está moviendo, donde el retorno de la inversión es positivo. ¿Te fijas? Todo se reduce a captar propiedades vendibles. ¿Ya? Entonces, descubrimos que la venta no tiene tanto que ver con el anuncio de la venta, no tiene tanto que ver con la publicación de la venta en el momento de la salida. La venta empieza mucho antes en el proceso, en el momento de la captación, ¿ya? Es lo mismo cuando, por ejemplo, normalmente los inversionistas dicen, el negocio se hace en la compra, ¿cierto? El negocio del inversionista no es tanto cuando vende la propiedad, es cuando la compró. Porque si la compró a buen precio, hizo una buena negociación, después todo va a fluir. Acá es lo mismo. Entonces, vamos a entrar en materia. Entonces, como estamos viendo, la captación estratégica es básicamente todo lo que nosotros estamos buscando, es el punto clave en el cual hay que poner el mayor énfasis y muchas veces nosotros vemos el error común o lo que hacen muchos agentes inmobiliarios, que es captar por captar, ¿cierto? O captar por compromiso, o captar porque sí, o captar sin hacer un estudio previo. De repente queremos o nos gusta la sensación de tener cartera, ¿cierto? Y sentimos que de alguna manera el negocio avanza porque aceptamos propiedades, pero en realidad, si la propiedad no es vendible, ahí vamos a tener una traba. Estamos simplemente postergando el problema para después, ¿cierto? Y muchas veces también pasa que de alguna manera, como finalmente lo que nosotros hacemos es una relación con un propietario, muchas veces esa relación nos requiere o nos pone un cierto compromiso emocional, ¿cierto? Chuta, me pasó una propiedad a un amigo o un contacto, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo me voy a poner a conversar de forma tan estricta sobre el precio? Y al final entramos con una especie de compromiso, y lo vemos muchas veces con los clientes, que a veces tenemos una campaña de una propiedad que no funciona, que no tiene ofertas, pero igual, chuta, es que ya hice un compromiso, es que ya me comprometí, ya me amarré de alguna manera, y tengo que hacer lo que de alguna manera prometí. Entonces,
Correcto, sería utilizar criterios estratégicos y objetivos para seleccionar propiedades con alto potencial de venta. Y la realidad del mercado es que la mayoría de gente creen que lo importante es publicar, pero los que venden más saben que todo se define en la captación. Entonces, algunas características que conforman una propiedad vendible, ¿cierto? Número uno, súper importante la ubicación. Tiene que estar en una ubicación deseada, en una zona donde ya tenga demanda. Fíjense ustedes que es imposible crear demanda para un producto que no la tiene de base. Y esto aplica para cualquier producto que nosotros ofrezcamos, incluyendo propiedades. Entonces, si yo tengo una propiedad, por muy bonita que sea, por muy bien cuidada, por muy bien mantenida, pero que está en una zona donde realmente no hay un interés de compra, no se va a vender. Entonces, lo primero, la ubicación. Por supuesto, quizá en zonas urbanas es más fácil, quizá en zonas, en ciertos barrios, es fácil saber que una propiedad puede ser vendible, pero también muchas veces vemos que nos llegan propiedades que están lejos de la ciudad o que están en barrios quizá que tienen un cierto conflicto. Entonces es importante hacer un análisis primero de la ubicación. A veces hay movimientos demográficos que influyen en toda esa zona. Tal vez hay barrios que en algún momento eran atractivos, pero que ahora, por la realidad, la contingencia no lo son tanto en este momento, entonces es importante tenerse criterio. Lo segundo, por supuesto, lo que siempre es materia de discusión con los propietarios, el precio, ¿cierto? Y aquí es súper importante hacer todo lo necesario antes de la captación para poder defender un precio competitivo, ¿cierto? Un ejemplo que nosotros siempre usamos es, existe la agente mayordomo y existe la agente consultor o asesor. Entonces, el mayordomo espera que el cliente le diga qué hacer. El cliente define el precio, el cliente le pasa la foto, el cliente le dice todo. Y el agente mayordomo básicamente es el que toma lo que le dice el cliente y publica la propiedad. Básicamente es una persona que solo publica propiedades, pero no hace un análisis, no hace una asesoría, no estudia el mercado, no ve otras propiedades similares, no busca qué propiedades se han vendido y a qué precio. ¿Te fijas? El agente asesor es como el médico. No espera que el cliente o que el paciente le diga lo que tiene que hacer. Todo lo contrario, usa su conocimiento, hace exámenes, hace análisis y él le dice al paciente qué es lo que necesita para poder vender, en este caso, su propiedad. Entonces, es súper importante asumir ese rol de consultor en el proceso comercial. Y aquí una palabra clave, que ustedes lo pueden ver en el módulo 7, donde tenemos el tema comercial, la seguridad. Lo que el cliente quiere, si ustedes van al médico, lo que ustedes quieren es un doctor que les hable con seguridad y contundencia sobre lo que ustedes, sobre el tema médico que ustedes traen ahí a la consulta, ¿cierto? Si el médico está como inseguro, mire, en realidad, yo no sé si usted tiene tal cosa, tal, uno dice, chuta, ¿dónde me estoy metiendo? Acá es lo mismo. El propietario lo que necesita es una persona que le hable con seguridad. Muchas veces esa conversación puede ser difícil, muchas veces uno le va a decir cosas al propietario que no quiere escuchar, pero su mayor arma y habilidad comercial ahí es decirle las cosas con seguridad. Yo soy el consultor, yo soy el experto. Y nosotros hemos hecho todo este análisis, que ustedes lo van a defender, y llegamos a esta conclusión. Si a usted no le gusta, es como ir al médico y que no le guste la receta del médico. Bueno, qué pena, pero esta es la receta que yo le estoy dando como profesional de la salud. ¿Me entiendes? Entonces, es súper importante tener en nosotros esta postura y esta seguridad comercial a la hora de negociar y de defender y de tener conversaciones difíciles con los propietarios, pero hablándoles con honestidad y hablándoles la verdad. Eso va a ayudar a que los propietarios nos vean realmente como asesores, confíen en nosotros y se abran a todo el proceso de asesoría que nosotros les queremos dar. Y si el propietario no acepta, no engancha con nosotros, no es nuestro cliente. Así de simple. Por supuesto, condiciones óptimas, que la propiedad esté en buen estado. Obviamente que hay distintos análisis. De repente hay propiedades que están en mal estado, pero se venden para inversionistas o se venden bajo el tema de remodelación, qué sé yo, pero también hay que tenerlo en cuenta. Y también el factor diferencial, básicamente, ¿qué destaca esta propiedad frente a otras similares? Lógicamente, siempre sabemos que los compradores de propiedades, o sea, si hay un bien que al momento de la compra uno cotiza distintas opciones, es la propiedad, ¿cierto? Por todo el precio que implica. Nadie va y compra la primera propiedad que le apareció por enfrente. Entonces, si podemos detectar qué características hacen diferente, qué cosas especiales hacen diferente a esta propiedad versus la competencia, tenemos que resaltarla después en nuestra comunicación.
Y entonces, súper importante la parte de la evaluación del mercado. Muchas veces vemos que de repente hay agentes que se saltan un poquito esta parte, un poco en la lógica quizá del mayordomo, como no vaya a ser que voy a perder este cliente, entonces digámosle que sí, total después vemos el precio, total si no se vende en un mes, ahí conversaré con el cliente. Básicamente lo que estamos haciendo es postergar los problemas, si ustedes se dan cuenta. Entonces, muchas veces nosotros vemos que, y por eso es tan importante esta mentalidad estratégica, porque volviendo al punto de que la venta se hace en la captación, aquí es donde tenemos que, de alguna manera, tirar toda la carne en la parrilla, aquí es donde tenemos que hacer el mayor análisis y el mayor esfuerzo para poder resolver todos los problemas. Porque una mala captación o una captación hecha a la rápida o donde hice un estudio pero por encimita nomás, se va a transformar en un problema después, se va a transformar en un problema cuando yo invierta de mi bolsillo en marketing y no se venda. Entonces, por eso es súper importante en este momento hacer las cosas bien para que después todo fluya. Entonces, tenemos ahí, por supuesto, elementos como análisis de portales, comparativa de precios, revisar la demanda, revisar los factores externos. En el módulo 7 nosotros tenemos un paso a paso mucho más detallado de cómo se presenta un estudio de mercado. Y obviamente ahí la mayoría de agentes tienen, es parte de su conocimiento, saber cómo se hace un estudio de mercado, dónde puedo buscar propiedades que se han vendido en la zona, etcétera. Una propiedad que no está a precio correcto no es una oportunidad de venta, es un gasto de energía y dinero. Es postergar el problema para después. Y entonces el proceso estratégico se puede dividir en básicamente cuatro etapas. Captar, que es seleccionar estratégicamente propiedades con potencial, ¿cierto? El análisis, súper importante. Y después, una vez que yo hice ese análisis y que está todo bien, recién ahí viene la parte de invertir. ¿Te fijas? Entonces, la idea es que ustedes maximicen su inversión publicitaria invirtiendo solo en lo que ya capté bien, en lo que ya analicé bien, que tiene probabilidades de venderse. Eso es lo que va a hacer que la venta salga fluida. Por eso, vuelvo al punto inicial, la venta no se hace en el punto 4 cuando estoy ahí negociando con los propietarios, se hace en el punto 1 y 2. Si eso está bien hecho, lo demás va a fluir. Y, súper importante, ¿cómo mido todo esto? ¿Cómo mido mi rendimiento en el tema de captaciones? Aquí tenemos dos métricas clave a vigilar, y esto lo vimos también en la sesión anterior con la herramienta de Excel que les mostré, pero básicamente dos métricas importantes a vigilar son la cantidad de captaciones, por cierto, si estoy invirtiendo, ok, ¿cuánto estoy captando en el mes? Y el costo por captación, ¿cuánto me cuesta cierta captación? ¿Cierto? Y ahí, como métrica o parámetro general, queremos vigilar que el costo, mi costo por captación, esté entre un 0 y un 10% de la comisión esperada. Dicho en términos muy simples, y el ejemplo que citamos la vez pasada, si yo capto una propiedad cuya comisión esperada son 3 millones mi costo por captación son 300.000 pesos, quiere decir que está bien, porque es el 10%. O sea, si yo invertí 300.000 pesos, que podría ser lo que yo invierto en una campaña de marketing, y capté una propiedad cuya comisión es de 3 millones de pesos, digamos, esa fórmula me da porque es el 10%. Por supuesto, si capté dos, tanto mejor. Significa que capté, supongamos que capté dos propiedades cuya comisión me representa 3 millones cada una. Entonces, si capté dos propiedades invirtiendo 300.000, cada una me salió a 150.000. Por lo tanto, es el 5% del valor de la comisión esperada. Y así sucesivamente. Entonces, eso para que ustedes tengan como parámetro de análisis, si mantienen y buscan que el valor de la captación esté entre el 0 y el 10% de la comisión esperada, en general va a significar que van a tener buenas posibilidades de rentabilidad. Y, ¿por qué no todas las propiedades merecen promoción? Obviamente hay un tema de reputación, no quieren ustedes desgastarse con propiedades que no se venden y generar una mala impresión en los clientes, optimizar sus recursos, lo que hablamos anteriormente, que el dinero esté bien puesto en lo que se va a vender y tener siempre atentos con el tema del filtro. Eh, no tener miedo de decir no, no tener miedo de decir no a las captaciones que no cumplen con los criterios que hemos revisado, no tener miedo a decir que no a los compromisos, a tal vez personas que nos pasan su propiedad y que son cercanas, qué sé yo, y si vemos que no se están cumpliendo los criterios para realmente ustedes puedan invertir tiempo, esfuerzo y dinero en que se venda, mejor dejar pasar esa oportunidad. Herramientas prácticas, ya para ir finalizando esta parte. Esto es como
herramientas para que ustedes las hagan. No es que yo les voy a pasar una herramienta, sino que ustedes lo tengan en claro. En primer lugar, un checklist de evaluación. Vale decir que cada uno de ustedes, de alguna manera, haga un análisis interno de su proceso de captación y haga una pequeña lista de cuáles son las variables que ustedes van a considerar para determinar si una propiedad que van a captar cumple con las condiciones o no. ¿Ya? Tener ahí armarse como un pequeño checklist que les sirva a ustedes de herramienta de filtro. No sé, está en una ubicación de tal cosa, o paso 2, analizar la ubicación. Te fijas, paso 3, voy a ver si en realidad, que ustedes se armen ahí un paso a paso para que de alguna manera el proceso de captación sea objetivo. Que no sea, oye, me llegó una propiedad, está más o menos, de fin, que normalmente son las conversaciones. Sí, igual está bonita, sí, pero igual tiene el techo medio. No, o sea, llévelo a un criterio objetivo, ¿ya? Ubicación, precio, no sé qué, hagan ahí los pasos que necesitan hacer para validar que realmente sea una propiedad vendible y poder, en el fondo, decir, oye, esto tiene potencial, esto pasa el filtro, o en realidad esta propiedad, la verdad es que no nos desgastemos y digamos que no oportunamente. ¿Te fijas? Y la otra herramienta fundamental que nosotros siempre recomendamos hacer siempre, el análisis de cartera. Una vez al mes, una vez cada 3 meses, sentarme y analizar, ok, vamos a analizar mi inventario. Este análisis de cartera, me imagino que ustedes ya muchos lo tienen, que es un Excel o una plantilla o como ustedes quieran, con todos los criterios de la propiedad. ¿Qué propiedad tengo captada? ¿Hace cuánto que la capté? ¿Cuál es el precio de publicación? ¿Cuál es el precio de mercado que analicé? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está publicada? ¿Cuántas visitas, cuántas consultas he recibido? ¿Cuántas visitas he recibido? ¿Cuántas ofertas? Y la idea es que ustedes puedan hacer este análisis recurrentemente para poder tomar decisiones sobre la cartera. Y ahí pueden ver finalmente la realidad. Finalmente hacer un análisis de cartera les permite ver la realidad. O sea, muchas veces pueden salir propiedades que llevan un año en su cartera, que en realidad no se han movido, no han recibido ninguna oferta chuta. Hay que hacer algo en esa propiedad. ¿Qué hacemos? La recaptamos y hacemos una renegociación con el propietario y le decimos, mire, esto es lo que ha pasado. En el último año hemos tenido 3 consultas, 0 visitas, 0 ofertas, algo tenemos que hacer y este es nuestro plan de trabajo. ¿Te fijas? Entonces, tú puedes ahí volver a intentar rescatar, digamos, esas propiedades que están estacionadas, o si no hay agua en la piscina, descartarla de plano. Porque ¿de qué te sirve tener una propiedad que no se mueve? Y del mismo modo, identificar en ese análisis de cartera cuáles son las reales oportunidades y dónde debería yo poner el foco. Cuando tú haces ese análisis de cartera, no solamente puedes rescatar o recaptar propiedades que están ahí, que no se han movido, sino que también identificas las oportunidades y a esas son las a las que tú le haces marketing. ¿Ya? Entonces, muy importante el análisis constante de cartera. De hecho, nosotros siempre decimos, el marketing para vender una propiedad es un análisis de cartera en vivo, porque es un análisis concreto y real de qué es lo que pasa con tu propiedad en el mercado poniéndole dinero. O sea, cuando tú le pones campaña a una propiedad, lo empiezan a ver miles de personas. Entonces, si esa propiedad no se mueve, no me llegan consultas, no hay visita, el mercado me está diciendo algo. Y aquí es súper importante. Si ustedes se fijan, todo esto está cruzado por la variable de que el mercado manda. El mercado nos va a decir qué propiedad se vende, el mercado nos va a decir a cuánto se vende. Esa es la gracia del estudio de mercado. Saber qué es lo que el mercado dice sobre esta propiedad. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Jugar a favor del mercado. Nadie puede cambiar el mercado. Nadie puede hacer que una propiedad invendible se venda. Y jugar al por si acaso, en realidad, es no tener control sobre tus ingresos. Muchas veces nos ha pasado también escuchar gente que dice, no, pero es que igual quiero tener la propiedad por si acaso, por si se vende. Bueno, lo puedes hacer. El tema es que no tienes control. Ese es el tema. Las herramientas que nosotros estamos viendo acá es para que ustedes tengan el control y la mayor predictibilidad posible del negocio para que no tengan que estar siempre a la espera de eso se trata. De eso se trata hacer marketing. Si ustedes se fijan, cuando ustedes invierten, es una acción proactiva para producir un resultado. Versus lo que hace la gran mayoría de gente, que es simplemente publicar y quedarse esperando. Entonces, ese es el cambio estratégico. Esa es la mentalidad estratégica número uno. Tomar el control, hacer acciones dirigidas a un resultado específico. Y finalmente lo que resume todo esto es la captación estratégica. Como capto es como vendo. Eh,
Entonces, esto es lo que estábamos hablando recién, que todo esto te permite tener mayor control de tu negocio. Saber exactamente qué propiedades captar, hacer un filtro riguroso de esas propiedades, vender y ponerle esfuerzo solo a lo vendible, hace que tú tengas control de tu tiempo, de tus ingresos, de tu inversión. Y no sentir que hoy estoy botando la plata, estoy pagando campañas de marketing que no funcionan. ¿Te fijas? Eh, entonces, captar mejor significa vender más rápido. No se trata de tener la cartera más amplia, sino la más estratégica. Súper importante eso. No se trata de tener la cartera más amplia y sumar por sumar, sino ser estratégico con lo que sumo. Y entonces, si ustedes se fijan, esto es como un resumen que le da sentido a todo lo anterior, a todo lo que estamos viendo de por qué hago campañas, cómo mido mis métricas. Lo que me da sentido y lo que me orienta al éxito es esto, la captación estratégica de propiedades. Así que esa es la parte como más estratégica de lo que estamos viendo el día de hoy. Me gustaría saber qué les parece, si ustedes ya aplican estos conceptos o sienten que quizá les gustaría tener más herramientas a la hora de captar estratégicamente. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? Ahí, para quien quiera levantar el micrófono. Alejandro. Guillermo, acá abro mi cámara, pues, si alguien me quiere ver. La verdad que parte de estos conceptos yo creo que ya los utilizamos, siento que aquí nos han entregado algunos adicionales, nosotros particularmente nos definimos un tipo de segmento de mercado y un tipo de propiedades con el cual queremos trabajar, de manera que en el fondo hay cierto tipo de propiedades que definitivamente nos pueden llegar y no las aceptamos, o sea, desde ese punto de vista tenemos ciertos criterios en que hay propiedades por las cuales nosotros no estamos dispuestos a trabajar, ¿no? Dentro de esa definición hay rangos de precio sobre los cuales trabajamos, hay estado de las propiedades, antigüedad de las propiedades, los cuales también son parte de nuestros criterios, que nos permiten acercarnos un poco a lo que tú estás estableciendo respecto al tema de que efectivamente hay que buscar propiedades que sean vendibles y alejarse de las que realmente se transforman en un cacho y algo que es algo que en el fondo es poco apetecido por el mercado. Dicho eso, sí creo que en el fondo hay ciertas otras cosas que son relevantes, que es como el tema del precio, que siempre va a ser un tema de discusión, porque siempre las personas tienen una relación emocional con sus propiedades y por lo tanto en el fondo la valoración de lo que tienen no guarda relación con criterios comerciales. Y ahí el trabajo es un poco más largo, y junto con eso está también hoy día el concepto de que es más complejo lograr convencer a las propiedades también que trabajen de manera unitaria con un puro corredor. Entonces, si bien acá estamos viendo el tema de que tú como corredor debes trabajar el acercarte o seleccionar qué tipo de propiedades captas, porque efectivamente eso va a darle velocidad al proceso de venta. También hay otro par de conceptos que son complejos, que es el cómo logras que ese propietario o esa propiedad que tú entiendes que es la que tú quieres vender, porque estás dentro de los criterios que tú estás definiendo como estrategia de trabajo, cómo logras que eso funcione de manera exclusiva para poder trabajarla, digamos, de mejor manera. Y también el tema del precio, que es una cuestión que es más de larga data, que tiene que ver con el hecho del proceso de asesoramiento. Un proceso de asesoramiento no es un proceso de una vez. Un proceso de asesoramiento normalmente una construcción de una relación en la cual tú logras establecer un nivel de confianza para que la persona te entienda como autoridad y una vez que te entiende como autoridad, empieza efectivamente a aceptar todos los méritos que tú le estás presentando para que confíe en que los criterios que tú estás estableciendo efectivamente son correctos. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, hay una brecha entre lo que yo quiero a lo que voy a ir obteniendo, ¿ya? Entonces, me falta una patita a mí que es cómo construyo esa relación y cómo convenzo a esta persona que efectivamente trabaje de manera exclusiva conmigo, ¿ya? Creo que eso me gustaría que lo pudiéramos agregar a esto que tú presentaste, que la verdad que me parece súper interesante. Sí, totalmente. Y menciona puntos súper importantes que es la relación y la confianza y el tema de la exclusividad. Mira, sobre el tema de la relación y la confianza, algunos puntos clave. La relación, una relación se construye con tiempo
comunicación. ¿Te fijas? Eso ya es, digamos, cómo funcionamos los seres humanos. Entonces, en la medida en que tú pases más tiempo y en la medida en que tengas más contactos con una persona, la confianza va a ir aumentando. Cosas que nosotros siempre recomendamos que ayudan mucho en este proceso y por eso siempre lo repetimos. Que te vean en video, que te vean antes de reunirte contigo, ayuda a que tengas más confianza. Ayuda a que no tengas que quizá llamarlo 17 veces, sino quizá 8, ¿te fijas? Porque ya te vio de antes. Entonces, todo lo que yo pueda hacer previo al contacto, que me ayude a generar confianza, me va a ayudar a cortar ese proceso. Por eso nosotros siempre recomendamos grabar reels, ponte en redes sociales, graba videos, porque cada videito que tú mandas, cada reel que la persona ve, es un granito más de confianza, digamos, y así va sumando. Lo otro súper importante, la, la reunión. La reunión, o sea, nosotros siempre recomendamos, y está puesto ahí en el guión, de la captación tiene que ser en persona. Tienen que verte la persona, tienes que ir, tienes que generar un rapport, tienes que generar una conexión. Oye, ¿y usted hace cuánto que vive acá? Ah, qué bueno. Se empieza a generar ya una comunicación humana, ¿te fijas? Parte de eso ayuda también a la confianza. Entonces, y tú también mencionaste el tema de la autoridad, porque tienen que ir de la mano. O sea, la confianza como persona y la confianza en que yo sé hacerlo, yo sé hacer mi trabajo. Y eso tiene que ver con lo que mencioné antes de la seguridad, el desplante, la preparación. No puedo llegar a una casa sin haber hecho un estudio del barrio o un preestudio de mercado. ¿Te fijas? Tengo que llegar y mostrar que soy un profesional. Y eso todo me va a ayudar a confiar. Y ahí un pequeño tip también es que muchas veces hemos visto que algunos corredores mandan una propuesta o un alcance de servicio en PDF. No hagan eso jamás. Júntense con las personas. Si no puede ser en persona, videollamada. Mandar una cotización, una propuesta de servicio donde están los montos explicados, es la mayor excusa para que no te contesten, te dejen en visto y tú no sepas qué pasó. Entonces siempre los cierres de negocio y las propuestas comerciales en vivo, en persona, ahí, ya sea idealmente en la propiedad misma, para poder rebatir las objeciones, para que te vean la cara, para poder conversar con la persona, tomarse un café, te fijas, todo eso ayuda. Y también para poder entender cómo lo está recibiendo. Cuando tú le pasas una propuesta de precio a la persona, el solo hecho de ver la postura corporal y la cara de la otra persona ya te da información de cómo se lo está tomando. Si tú le pasas o estás hablando de un estudio de mercado y dices, mira, este es el precio recomendado y la persona hace así, eso es información. Entonces puedes preguntar, oye, veo que al parecer no es el precio que tú tenías pensado, conversémoslo, ¿te fijas? Y tienes la oportunidad de alguna manera de conversar esa situación. Pero si le mandaste el PDF, no sabes qué es lo que pasa con esa persona. Entonces siempre los cierres de venta y las conversaciones comerciales en cara a cara, idealmente en persona o por Zoom. Todo eso ayuda a la confianza. Y lo que tú dices de la exclusiva, nosotros siempre recomendamos tratar de captar lo que más se pueda en exclusiva. Obviamente hay ciertos límites, por eso todo va a depender de el análisis previo que tú hagas de la persona. No es lo mismo quizá un propietario que recién está pensando en publicar una propiedad, quien no ha conversado con otros corredores, digamos, quizá hay más terreno fértil para, ¡pum!, hagámoslo una exclusiva, que otra persona que tiene 8 corredores, ya todos con orden firmada de venta, entonces quizá ahí no hay tanta agua, digamos, para una exclusiva porque ya se comprometió con otras cosas. Entonces, todos esos factores van a influir, pero lo que nosotros recomendamos es que eh, siempre intencione la exclusiva donde se pueda. Para eso tengo que evaluar claramente quién es mi propietario, qué quiere vender, cuáles son sus posibles objeciones. En el módulo 7 tenemos un protocolo para captar en exclusiva, que es muy bueno, o sea, tiene que ver con eso. Primero te conozco como propietario, conozco tus motivaciones, entiendo cuáles podrían ser tus potenciales objeciones, entiendo tu situación actual, luego hago una propuesta específica para ti, rebato todas las objeciones, me presento como una figura de autoridad y luego te digo, si nosotros vamos a comprometer todo nuestro equipo y todos nuestros recursos para poder vender tu propiedad, lo único que pedimos a cambio es que tú trabajes con nosotros en exclusiva o que tú, digamos, firmes un contrato de trabajo con nosotros. Y eso te ayuda entonces a lograr esa exclusividad. Pero siempre y cuando hayas hecho bien el trabajo anterior de evaluar al propietario, en qué situación está, cómo lo puedo ayudar. ¿Te fijas? Eso es lo principal. Nosotros hemos visto en nuestra propia experiencia buena recepción de los propietarios. De repente uno tiene quizá la impresión de que
uno podría tener la creencia de no, pero nadie me va a querer aceptar la exclusiva. Si hay tantos corredores, muchas veces puede ser una creencia. Y hasta que uno no lo prueba y no lo ejecuta, no ve la realidad. Y hay muchos, es sorprendente, hay muchos propietarios que sí están dispuestos a darte la exclusiva si es que tú demuestras por qué debería darme la exclusiva. ¿Te fijas? Pero son puntos muy interesantes, así que gracias, Alejandro. ¿Alguien más tiene alguna duda o quisiera revisar algún tema puntual respecto a este proceso? Eh, Me gustaría saber si ya lo están haciendo así o cómo ven el tema de... Porque finalmente esto requiere ser muy estricto en la parte de la captación. Y yo sé que muchas veces cuesta. No sé si ya lo están haciendo así, ocupan un protocolo. El otro día hablábamos en la reunión comercial de Karim que muchas veces uno improvisa, ¿no? Como voy viendo de acuerdo a cómo viene el cliente. Entonces me gustaría saber eso, como si tienen un proceso estandarizado de cómo captar o en realidad le van pidiendo la información en la medida en que va saliendo. ¿Cómo lo hacen en general? Si alguien quiere ahí levantar el micrófono. Bueno, por acá, nosotros cuando normalmente, por lo menos en mi caso, cuando vamos a captar una propiedad, siempre evaluamos que la propiedad esté precio mercado, porque si es una propiedad que vemos que está fuera de precio del mercado y que también el cliente no permite que nos dan autoridad para poderlo asesorar, entonces ahí ya preferimos no invertir tiempo en esa propiedad. Y previamente lo que tú comentabas, siempre antes de la conversación con el cliente, bueno, yo pido la dirección, veo cómo está, dónde está ubicada, trato de revisar si nosotros vendimos otras propiedades en el sector, de ir, o sea, conociendo, o sea, qué sector es. Puede ser que lo trabajé, no lo trabajé, entonces hacemos ese análisis previo. Y bueno, precio y que el cliente se permita que lo asesore. Y lo otro era, para ver, se me olvidó el otro punto. Ay, se me olvidó el otro punto. Sí, se me olvidó el otro punto que iba a agregar. Eso es lo que básicamente hacemos. Precio, evaluación del sector y que el cliente permita que lo asesoremos. No sé, ahí Jonathan levantó la mano a ver qué quería agregar él. Sí, bueno, voy a complementar un poco lo que comenta Neb. Y bueno, Guillermo, en parte tiene razón. Nosotros dentro del proceso de captación en algún momento habíamos preparado un PDF para aquellas personas que no lográbamos contactar. Y bueno, lamentablemente se lo enviábamos como última instancia y quedaba allí enviado. Si lo veía bien y si no, bueno, era un cliente que lamentablemente desechábamos por incomunicar, por ser incomunicado. Eh, Te doy totalmente la razón en el sentido de que sea reunión presencial o al menos por Zoom. Considero que es bastante importante, fue nuestra experiencia desde que inició la pandemia, que al menos, mira, vernos las caras, así sea, yo he tenido llamadas así sea por WhatsApp, cuando es muy complicado agendar una reunión tan formal por Zoom o por Teams o por Google Meet. Hacíamos una llamada y bueno, mira, 2 minutos nos presentamos y ahí buscaba tener una reunión. Pienso que es bastante importante lo que comentas. Bueno, Nep y yo, nosotros también somos coach ontológicos y claro, lo que es la postura del cuerpo, o sea, cuando tengamos esa reunión, bueno, tener esos canales perceptivos, esas antenas así, para ver qué percibimos del cliente, pues, y de ahí indagar un poco cuáles son los temores, si es como dice Alejandro, que hay efectivamente, y es muy común una relación emocional ante la propiedad y ante lo que han invertido de su tiempo en construcción, qué sé yo, tantos factores, y tal vez un precio bajo ante las expectativas del cliente. Es como que un baño, no sé, hace un balde de agua fría encima para él. Pero siento que, o sea, con métricas, con buenos argumentos, tal vez en ese momento no se le haga reflexionar, pero tal vez se va con eso, ya, oye, empieza a mirar un poco más. Sí nos ha sucedido a nosotros que, bueno, ya habíamos hecho un trabajo de reunión, de análisis de mercado,
Y lamentablemente a veces tomamos la propiedad y decimos, bueno, veamos cuál es el comportamiento del cliente, vamos a demostrarle un poco más bueno, que la propiedad no es el valor. Y ahí es donde empezamos o sea, no trabajamos con las estadísticas de Meta, sino las que arrojan los diferentes portales. Y ahí empezamos a ver, oye, mira, hay pocas visitas, hay poca visibilidad en los portales, eso quiere decir tal cosa, tenemos que tomar acciones, no sé, la propiedad está en buen estado, no es el estado de la propiedad, sino hay que darle con el precio, por esto, y así hemos bajado. Pero, ¿cuál ha sido nuestra molestia tal vez como empresa? Es que tal vez tenemos la exclusividad de 3, 4 meses y se nos va un mes y medio en convencimiento, se nos acaba la exclusividad y llegan otros corredores ya con el trabajo hecho, con los precios ya por debajo y ¡pum! Ahí está el riesgo de perder, invertir plata, tiempo y perder el negocio. Entonces, así como que parte de nuestra experiencia también con eso. Así que te doy la razón en ese aspecto de lo importante para fidelizar es estas reuniones personales, ¿no? Hola Jonathan, equipo, a todos, comunidad, ¿cómo están? Hola, Karim. Se escucha bien, ¿cierto? Porque estamos en el mismo lugar con Guillermo. Ah, Sí, ya, buenísimo. Sí, se escucha bien. Vale, súper. Sí, un poco para complementar o para aportar a lo que estás comentando. Claro, efectivamente corres un riesgo al asumir una exclusiva, trabajarla y que llegado el plazo le haya hecho la pega a la competencia. Pero mucho ojo, porque ¿qué es lo que al menos nos ha pasado a nosotros en la corredora acá en Rancagua? Es que cuando el cliente ve que tú dentro de ese periodo de exclusividad le entregaste un servicio de verdad, un servicio diferenciado, ese cliente no mira para el lado, no va a ir a buscar otro corredor, ¿vale? Entonces, También. también, y ahí reforzando lo que decía Alejandro hace un rato de la relación con los clientes y la confianza, cuando el cliente ya confía en ti y en tu trabajo, es muy raro que salga a buscar de nuevo, a picotear como un picaflor, buscando otros corredores, porque ya entendió que trabajándolo de esta forma, con los argumentos que tú le diste para que trabajaran de esa manera, es difícil que ahora de un día para otro diga, ah, no, es que Jonathan no me la vendió en 3 meses, así que ahora voy de nuevo a publicarla con 20 corredores. No, porque si hiciste bien el trabajo, si hiciste bien la pega de explicarle cuáles eran los argumentos para la exclusiva, para trabajar con un solo plan de comercialización, etcétera, el cliente no debería echar pie atrás, aunque los resultados no se estén dando, porque tú estás encima, le estás dando reportería, le estás entregando información relevante, le estás contando lo que está pasando en el mercado alrededor, ¿ves? Sí. Y eso Lo que no lo pasa va a es que obtener con la competencia. eso nos ha sucedido es invirtiéndolo. Que nosotros conversamos con clientes y de repente tienen la propiedad con 2, 3 corredores y sí, nos han dado visitas. Y bueno, nosotros buscamos también qué es lo que les falta para nosotros poder dar un argumento y es lo que escuchamos. Entonces, ellos están también con la, con que quieren vender y entonces buscan otras estrategias, y ahí estamos. Entonces nos ha tocado captar propiedades así. Pero por ahí viene, y también te doy la razón, es un tema de conectar y fidelizar al cliente que se da y también nos ha pasado lo contrario. Sí, mira, aquí hay un tema que lo toqué un poquito en lo que conversamos, y es que yo defiendo la idea de ser súper estricto al momento de la captación. Ahí, ¿por qué? Porque cualquier cosa que yo dejo pasar y que yo diga, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Digámosle que sí, total, probemos un mes, quizás después se va a dar cuenta. Es simplemente postergar la incomodidad. Es simplemente postergar la conversación difícil o postergar el enfrentarme con la realidad. Entonces, yo prefiero optimizar y enfrentar la incomodidad al principio para que después todo fluya, porque, y a nosotros nos ha pasado también en nuestra corredora, que muchas veces puede ser por miedo a la conversación difícil con el propietario, que, ¿sabes qué? Digámosle que sí, total, después invirtamos plata, qué sé yo, y después vemos. No, porque en el fondo vas a perder tiempo, vas a perder dinero, vas a estar dándole recursos, enfoque, energía a una propiedad que quizá no lo merece en ese momento,
teniendo 1.000.000 de otras opciones a las cuales sí ponerles énfasis. ¿Te fijas? Entonces, es un tema también de enfoque y de optimización de tu energía. Por eso, cuando yo voy a captar una propiedad y no está todo ahí bien resuelto, yo prefiero tener la conversación difícil ahí y que toda la incomodidad tenerla en ese momento para que después el proceso sea fluido. Entonces, por ejemplo, si el propietario, supongamos que, tomando el ejemplo que tú mencionas, estamos conversando con un propietario, conseguimos la exclusiva y tú dices, muchas veces yo sé que voy a perder el primer mes simplemente mostrándole con evidencia empírica que el precio que él quería no era el correcto. Yo lo llevaría a eso al momento de la captación y decirle, señor propietario, no es el precio correcto. No, pero es que quiero probar. Es que no quiero probar para ver lo que va a pasar. Es que yo ya sé lo que va a pasar. No se va a vender y vamos a perder el primer mes simplemente probando para que usted después termine simplemente bajando el precio. Entonces, ¿por qué no hacemos las cosas bien desde el momento uno para que así aprovechemos los 3, 4 meses que tenemos de trabajo en hacer un trabajo de verdad? ¿Te fijas? Entonces, es como transformar o trasladar la incomodidad de ese proceso a la misma conversación con el cliente y usar todos los argumentos que tengo y rebatir todas las objeciones posibles en ese momento. Sé que es incómodo, nadie quiere tener conversaciones difíciles, ni incómodas, ni ponerse a pelear con los clientes, pero yo creo que ese es el momento en el que tienen que salir todas las incomodidades, todos los argumentos, rebatir las objeciones para que podamos lograr la mejor captación posible, para que así el tiempo que tú tienes como de trabajo en exclusiva sea realmente eficiente, sea conseguir un comprador, gestionar el proceso, firmar promesas, ¿te fijas? Y que no simplemente estemos, como tú señalas, perdiendo 1 o 2 meses probando el mercado. Entonces, yo prefiero ahí, en el momento de la captación, decirle al propietario, señor propietario, yo ya probé el mercado, hago esto hace X años o hago esto todos los días, ya probé el mercado. Usted no tiene nada que probar. Por eso usted me está contratando a mí. Y por eso yo le ofrezco mi servicio experto. Yo ya sé lo que va a pasar. ¿Te fijas? Entonces, en el módulo 7 tenemos argumentos y formas de rebatir todas las objeciones. No, es que igual quiero partir por un precio más alto para probar. No, es que igual que no estoy buscando el precio más barato, estoy buscando al comprador ideal que se enamore de esta casa. Está todo ahí explicado de cómo yo puedo resolver esa objeción. Y para que tengamos ahí como la técnica base, que esto también lo toca Karim en el tema comercial, la objeción nunca se responde de forma... Yo nunca busco contradecir al cliente, sino que lo valido y después le muestro otra opción. Eso como un pequeño detalle, no me voy a meter tanto en temas comerciales tan específicos, pero para que lo vean ahí en el módulo 7, en el documento de guiones, están como los formatos de cómo yo puedo abordar todas esas preguntas que son las típicas o comentarios típicos que hacen los propietarios al momento de captar.